Buen día, viceministro. ¿Cómo está usted? Buenos días, estimado Rubén. Un saludo cordial a través de su programa, La Razón Radio, a toda la audiencia quienes están escuchándonos. A ver, ¿cómo andamos en la economía? ¿Cuál es el presupuesto que tiene el país? Si tal vez usted nos pudiera dar información en relación, por ejemplo, a cuánto hemos gastado los bolivianos el año pasado en obras, en proyectos, hasta en el pago de salarios desde el Estado. Ejecución, Bueno, se dice eso, ¿no? así es. Bueno, ahí seguramente, como están en cierre de estados financieros, las entidades públicas, hasta el 28 de febrero tienen la posibilidad de enviar. Y obviamente ya seguramente el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, el BIFE, seguramente ya va a emitir informes oficiales, ¿no? En relación al tema de la ejecución de la inversión pública, quién es el órgano rector, ¿no? El emitir estos resultados. Bueno, a propósito de la entrevista, estimado Rubén, como decíamos, ¿cómo andamos en los datos? Y aquí es bien importante destacar el informe de nuestro hermano presidente Lucho Arce, ¿no? A propósito de los 14 años del aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, una diversidad cultural que tenemos lo más rico, somos una economía plural, que antes la economía comunitaria no estaba reconocida dentro de la Constitución Política del Estado, y eso se vivió el día domingo, ¿verdad? En el cual hemos visto la diversidad cultural, la diversidad de las instituciones, de las organizaciones, quienes conformamos este país. Y en tema de las cifras económicas, ¿no? En tema de las cifras económicas que también ha sido destacado por nuestro nuevo presidente, es en relación al tema del modelo económico, social, comunitario, productivo, que yo creo que lo más importante de esto es que el modelo cuida la economía del pueblo. Es decir, en esta complejidad, en este contexto internacional complejo, adverso, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha provocado, ¿no?, un incremento de los precios de las materias primas, como es el caso de los combustibles, el tema de los alimentos, de los insumos, por ejemplo, para la producción de la agropecuaria, se han incrementado. Entonces, muchos de los países de la región, ¿no?, están sufriendo una desaceleración económica, y en cambio Bolivia, y eso también ha sido claramente destacado, no solamente por los organismos internacionales como Banco Mundial, la CEPAL, el Fondo Monetario, Bolivia va a ser uno de los países que más va a crecer este año 2023 en Sudamérica. Y aquí es bien importante, ¿no? Bolivia tiene una estabilidad económica, tiene la tasa de inflación más baja de la región. Hemos registrado 3.12% de inflación a diciembre del 2022, una de las más bajas, ¿no?, a nivel mundial, y la más baja en Sudamérica. ¿Y esto a qué se debe? Se debe justamente a la administración económica, a la administración del modelo económico, social, comunitario y productivo, a la reconstrucción de la economía nacional, al empuje que le estamos dando todos los bolivianos desde el gobierno nacional. Y también se debe destacar el crecimiento económico. Por ejemplo, el 2021 hemos crecido en 6,1%, después de tener un decrecimiento de menos 8,7% del 2020. Hemos crecido a 6,1% el 2021. El 2022 estamos en el orden de 4%. Para esta gestión estamos proyectando una tasa de crecimiento de 4,86%. Seguimos creciendo, ¿no? Un modelo que tiene una fortaleza de tener una demanda interna, que es la que hemos empujado desde noviembre de 2020. Y eso también es reconocido por organismos internacionales, ¿no? Y recientemente nos decían, ¿por qué Bolivia crece a estos ritmos frente a un contexto internacional adverso? Es porque justamente tenemos un modelo heterodoxo, no es una copia de teoría de los modelos, ¿no? Eso es muy importante y que debemos destacar. Con este modelo seguimos reduciendo la extrema pobreza. Por ejemplo, el 2020 la pobreza extrema se había incrementado a 13%, y al 2021 hemos reducido a 11%.
¿no? Entonces, eso es muy importante y CEPAL ya lo destacaba también que Bolivia va a ser uno de los países que más va a reducir la extrema pobreza. También estamos reduciendo la tasa de desempleo. Ustedes recordarán que el 2020, en julio, la tasa de desempleo urbano abierto estaba en 11.6%. Y si nos comparamos con periodos similares, es decir, con nuestro periodo, al tercer trimestre del 2021, la tasa de desempleo estaba en el orden de 6.3%, y al tercer trimestre del año 2022 la tasa de desempleo está en el orden de 4.1%. ¿Qué significa estas cifras? Porque uno pareciera, digamos, que solamente da cifras. Cuando reducimos de 11.6% a 4.1%, significa que hay más de 1.12 millones de personas que han encontrado una fuente laboral en la economía nacional. Y esto se debe al gran empuje. Otro elemento muy importante, estimado Rubén, que debemos destacar es la fortaleza del uso de la moneda nacional. Hoy, el 99% de los créditos que se hacen a través de los bancos están en moneda nacional. El 86% de los ahorros, es decir, de los depósitos que hacen todos los bolivianos en el sistema financiero, en los bancos, están en moneda nacional. Otro elemento, las exportaciones. Las exportaciones, a noviembre de 2022 se ha registrado más de 12.600 millones de dólares, de los cuales el 51%, ¿no? 51% representan exportaciones de la industria manufacturera. Y ya no somos un país que solamente exportamos materia prima, como es el caso del gas y los minerales, que también nuestro hermano presidente en su informe lo ha destacado de manera clara. Estamos exportando con industria con valor agregado. Y ahí viene la política productiva orientada con sustitución de importaciones. Y ahí viene todos los proyectos de industrialización de la industria farmacéutica, el tema de la industria de la química básica, que también próximamente en un corto y mediano plazo ya vamos a dejar de importar los insumos, agroinsumos, porque obviamente los bolivianos vamos a poder producir. El tema de la urea ya está exportando más de 230 millones de dólares, un récord del año pasado, de 2022, y vamos a seguir en ese camino. Se viene el tema del litio, se viene el tema del mutún. Mutún ya a partir del año 2024 ya vamos a exportar. Entonces, son elementos muy importantes. Por esa razón, en el presupuesto hemos proyectado una inversión de 4.006 millones de dólares, de los cuales el 42% está orientado al tema productivo, al tema de la sustitución de importación. Vamos a seguir empujando en esta medida para seguir fortaleciendo el aparato productivo, para generar mayores ingresos para el país, mayores fuentes de empleo, que es lo que nos sostiene. Por eso, los organismos internacionales nos han destacado que Bolivia va a ser uno de los países que más va a crecer el año 2023. Ahora, el año pasado, ¿hubo algún problema con el conflicto en Santa Cruz? ¿Ha bajado un poco tal vez la tasa de crecimiento? ¿Ha afectado al crecimiento? ¿Hay datos sobre eso? Obviamente, como ustedes saben, no todo conflicto, todo paro provoca una relanticización, y es lo que ha provocado el año 2022, de los 36 días de paro que ha sido en Santa Cruz. Sin embargo, Bolivia ha sabido enfrentar los embates de la crisis entre Rusia y Ucrania, enfrentar este paro también que ha sido provocado por algunos intransigentes cívicos de Santa Cruz, que obviamente lo que provocan es y afectan sobre todo a la economía, a la gente que trabaja del día a día, ¿no? A la gente productiva, a los empresarios. Entonces, obviamente afecta al crecimiento de la economía nacional. Sin embargo, nosotros como país, no solamente Santa Cruz, ¿no? Como nuestro hermano presidente lo dijo de manera clara, Bolivia somos todos, es Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Oruro, La Paz, Beni, Pando, somos todos, en el cual todos estamos aportando al desarrollo económico y social del país. Todos producimos, ¿no? Y obviamente esa es la manera de enfrentar. Y por eso es que en el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025, lo que se está haciendo es una integración productiva.
¿no? De norte a sur, de oriente a occidente, en el que, por ejemplo, un ejemplo claro, nada más le digo, es el tema de la producción de los biocombustibles. Beni, La Paz, norte de La Paz, va a ser uno de los departamentos que más va a aportar al tema de la generación de energías limpias, como es el caso de biodiesel, ¿no? Por el lado del sur, de Chaco. Entonces, todos vamos a aportar. Entonces, es muy importante diversificar la producción y eso es lo que se está contemplando para esta gestión. Y vamos a seguir controlando, ¿no? La especulación, el agio, y obviamente justamente para no afectar el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Por eso es que el modelo económico, social, comunitario, productivo, uno de los resultados muy importantes que ha tenido a lo largo de estos 2 años de la administración de nuestro hermano presidente Lucho Arce es justamente la estabilidad económica, ¿no? La estabilidad de precios, la tasa de inflación más baja, mayor crecimiento, reducción de la tasa de desempleo, reducción de la pobreza extrema. Esos son los elementos que denotan, ¿no? Y que también los organismos, los institutos, las investigaciones a nivel en el exterior nos destacan. Y no solamente lo decimos nosotros como gobierno nacional, sino es destacado por organismos internacionales y es un ejemplo hoy Bolivia frente al mundo. Viceministro, yo quisiera persistir en la ejecución de la inversión pública el año pasado. Había reparos sobre la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho. En agosto apenas tenía 17% de ejecución. Después nos supimos cifras oficiales. ¿Cuánto fue la ejecución de la gobernación de Santa Cruz, la ejecución de la inversión pública? Y en comparación al resto del país, si tiene cifras, nos agradaría conocerlas. Bueno, como le decía, hay un viceministerio encargado de dar cifras oficiales, que es el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, en relación a la ejecución de la inversión pública. Y otro elemento, ¿no? Que las entidades están haciendo el cierre, ¿no? De la gestión fiscal 2022 y hasta el 28 de febrero de esta gestión tienen que rendir y enviar las cifras oficiales al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y seguramente debe haber cifras preliminares, ¿no? Que el año pasado se han informado. Entonces, es bien importante esperar estas cifras oficiales que seguramente el BIFE va a comunicar a la población. Viceministro, de todas maneras, había saldos en caja y bancos de parte de muchas entidades, muchas gobernaciones y alcaldías. Esos saldos seguramente van a ser repuestos este año. ¿Cuánto de presupuesto adicional tendrán las alcaldías y las gobernaciones este 2023? Veamos, ¿no? Cómo se desenvuelve la economía nacional. El año pasado, por ejemplo, hemos terminado con recursos adicionales y que también se ha ido transfiriendo a las gobernaciones, municipios y universidades. Y esta gestión no va a ser un hecho aislado, ¿no? Estamos proyectando una tasa de crecimiento de 4.86% y veamos cómo se desenvuelve la economía nacional, y conforme vaya desenvolviéndose y mejorando las recaudaciones, con seguridad van a recibir recursos adicionales. Entonces, estamos al comienzo de esta gestión, entonces no es muy importante no generar expectativas, sino ser muy prudentes en relación a este tema. Claro, yo le preguntaba el presupuesto asignado para este año a las alcaldías y gobernaciones, ¿cuánto de aumento tienen? Porque se habló de incremento el año pasado de un determinado porcentaje a favor de estas entidades territoriales. Bueno, en relación al presupuesto 2022, hay un incremento de cercano a 3.9%, ¿no? En relación del techo presupuestario que ha recibido esta gestión con relación al año 2022. Los municipios son los que más están recibiendo porque obviamente hay mayor recaudación tributaria, y la recaudación tributaria que también ellos se benefician, tanto municipios como universidades, y también las gobernaciones, ¿no? Que producto de mayor generación de regalías por hidrocarburos, por minerales, ellos también se están beneficiando de estos ingresos. Y entonces, en relación a los saldos de caja y bancos, como mencionaste al inicio, yo creo que es importante señalar más de 10.000 millones de bolivianos que están en cuentas fiscales que no han sido ejecutados a diciembre del año 2022, y que seguramente esta gestión, aquellos recursos que no han sido registrados en el presupuesto, ellos van a solicitar conforme la normativa, conforme a los procedimientos que establecen la ley, ellos van a poder registrar estos recursos en este presupuesto 2023.
Seguramente va a ser una preocupación este año las consecuencias de la sequía. Mira, pues que no llueve en el altiplano, en los valles, las cosechas están, o diré la siembra no tiene todavía brotes en algunas regiones. ¿En qué medida va a afectar esto a la economía? Si han tomado previsiones en el gobierno. Bueno, no es un tema aislado, ¿no? A toda la región, incluso de Sudamérica, está siendo afectada por el tema de la sequía. Bolivia también está dentro de eso. Nosotros estamos trabajando justamente con el Viceministerio de Defensa Civil de manera coordinada con todas las instituciones, con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con tema de las presas, con tema del riego, ¿no? Necesitamos trabajar con ellos y ellos ya están encaminados a trabajar con tema, por ejemplo, de la perforación de pozos, ¿no? Que ya el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, juntamente con el Viceministerio de Defensa Civil, como ustedes recordarán, finales del año pasado, diciembre, no me recuerdo la fecha exacta, pero ya anunciaron que van a hacer las perforaciones de pozos en lugares donde está siendo más afectado por el tema de la sequía. Entonces estamos trabajando de manera coordinada con todas las instituciones. El gobierno nacional está asignando los recursos necesarios justamente para paliar estos efectos climáticos que, como es el caso de la sequía que va a afectar, que está afectando al tema de la producción, pero ahí también nosotros un elemento muy importante. Trabajamos el tema de apoyo a la producción, ¿no? Que es a partir de estas instituciones, y por otro lado, ¿no? Estamos trabajando justamente para garantizar los alimentos necesarios, y ahí viene la industrialización, el tema del fomento a la productividad. Estamos trabajando en aquello, garantizando principalmente el tema de los combustibles, que obviamente a través de los subsidios y subvenciones, los principales alimentos, como es el caso de la harina para la producción de pan, el tema del maíz para la producción del sector avícola y del sector porcinocultor para la producción de la carne de cerdo, así como la producción de la carne de pollo, para que no afecte el bolsillo de los bolivianos. Eso es un elemento muy importante. Los subsidios y subvenciones cumplen un papel fundamental, cuidar justamente la economía de cada uno de los bolivianos. A ver, ¿cuál es el perfil del presupuesto general del Estado? Primero, ¿cuánto se ha dispuesto para este año? Y segundo, ¿en qué líneas de inversión, digamos, se van a usar esos presupuestos, tomando en cuenta el perfil del gobierno que quiere darle al crecimiento de la economía este año? Bueno, como ustedes recordarán, estimado Rubén, cuando ya se aprobó el presupuesto general del Estado 2023, ¿no? Contempla primero justamente garantizar este crecimiento, esta estabilidad económica que tenemos con 4.86%. Estamos reduciendo justamente el déficit fiscal ustedes recordarán, ¿no? El 2020, el déficit más alto que hemos tenido en la historia boliviana, 12.7%, y hemos proyectado una reducción a 8.5% el año 2022, y para esta gestión 2023 estamos reduciendo a 7.49%. En tema de inversión pública, 4.006 millones de dólares es la que se prevé en el presupuesto general del Estado, de los cuales el 42% están destinados a fortalecer el aparato productivo y también el tema de la sustitución de importaciones, sin dejar de lado el tema de la infraestructura. Lo más importante es justamente apoyar y fortalecer el aparato productivo. El tema de los alimentos, el tema de la industrialización, el tema del sector productivo, justamente con la finalidad de generar mayores fuentes de empleo, mayores fuentes de ingreso para todos los bolivianos. Otro elemento muy importante que también se prevé en el presupuesto es justamente estamos garantizando la política de subsidios y subvenciones al tema de los combustibles. Como ustedes saben, no somos un país petrolero, ¿no? Somos un país que tiene gas, pero por lo tanto históricamente hemos ido importando en lo que son diésel y gasolina, y ahí viene la política de sustitución de importaciones. Por ejemplo, el año pasado, para el tema de los combustibles, el tema de gasolina, se mezcla con aditivos, y hoy por hoy importamos. Pero el año pasado, algo fundamental que ha pasado es que más de 130 millones de litros hemos dejado de comprar al sector cañero. Es decir, hemos dejado de importar más de 130 millones de litros de afuera. Y este año se proyecta 170 millones de litros de compra al sector cañero de etanol, el alcohol anhidro.
significa que vamos a dejar de importar 170 millones de litros, ¿no?, de insumos aditivos para la gasolina. Y en tema de diésel, que también es muy importante, ya tenemos la producción, ya está en proceso de construcción la planta FAME, que es el tema del biodiesel en Santa Cruz. Y ahí viene acompañado con programas, por ejemplo, el tema de las plantas olíferas, como es la producción de la palma aceitera, el tema de Macororó, en norte del Beni, en Beni, el norte de La Paz, por el lado del sur, Chaco Chuquisaqueño, Chaco Tarijeño. ¿Cuál es la finalidad? De producir un biodiesel renovable, un biodiesel ecológico, con tema de aceites reciclados, tanto en La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, en el eje troncal, principalmente, justamente con la finalidad de producir un diésel ecológico, un biodiesel. Entonces, con esos elementos vamos a seguir sustituyendo de a poco, de manera gradual, el tema de la importación de los combustibles. Otro elemento es que estamos garantizando el tema de los subsidios a los alimentos, al tema de arroz, trigo y maíz principalmente. También se está garantizando el tema de las políticas sociales, como es el caso de la renta dignidad, el tema del bono Juana Zurduy de Padilla, el tema del Juancito Pinto, el subsidio universal por la vida. Quienes se benefician son las personas más vulnerables que tenemos en el país. Entonces, es un elemento muy importante. También se está garantizando más del 10% del presupuesto general del Estado, ¿no?, para el tema de la educación y la salud principalmente. Son elementos muy importantes. Nosotros seguimos trabajando como gobierno nacional en generar mayores ingresos, ¿no?, justamente para tener una estabilidad económica, una sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo. Muy bien, viceministro, le agradecemos la deferencia que tiene con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. No, nosotros somos el agradecido, estimado Rubén, por la entrevista, y un saludo cordial a todos los que nos están escuchando.